ustedes bienvenidos a esta tarde de café. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandrino González Muñoz, un ejemplo de compromiso, de vocación, de entrega a la docencia. Un docente e investigador que a lo largo de su trayectoria ha sembrado en sus alumnos esperanza, creatividad, innovación, pero sobre todo ha dado cuenta de que aquello que se desarrolla en las aulas puede llegar a trascender. Maestro Alejandrino, me siento muy honrada y agradecida por su tiempo y su disposición para estar aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra en esta tarde? Muy bien, Ara, yo, al contrario, me siento agradecido que me hayas invitado a esta conversación. En el plano académico, por supuesto, debe ser muy interesante y bueno, sabiendo de dónde viene este proyecto que estás trabajando. Todavía me satisface un poco más, mucho más, mejor dicho, mucho más. Gracias. Sí, justamente vamos a platicar también de esto porque quizá la audiencia no sabe, pero el doctor Alejandrino, pues, es una pieza clave para que Tardes de Café, pues, el día de hoy pueda ser una realidad. Fue fue producto de justamente un seminario de la maestría. Tuve ya la fortuna de que en mi trayecto académico me acompañara durante 2 semestres el doctor Alejandrino, y es ahí donde se construye, pues, esto que es el día de hoy, Tardes de Café. Entonces, vamos a estar platicando de esta experiencia y de muchas otras, Claro, gracias. porque, pues, para mí me llena de mucho orgullo el poderlo tener aquí. De hoy me siento muy, muy, muy contenta de que podamos platicar en este espacio, maestro. Y me gustaría que pudiéramos iniciar platicándonos un poquito, maestro, pues de su trayectoria. ¿En qué momento decide convertirse en maestro para que nuestra audiencia lo pueda conocer un poco más? Claro que sí, Ara, pues para mí es muy satisfactorio poder platicar de cómo es que finalmente tuve la oportunidad de llegar a ser maestro y la aproveché. Eh, Tuve que emigrar al estado de San Luis Potosí porque yo soy originario del estado de Hidalgo, en un pueblo por allá muy aislado, en donde, bueno, en aquel entonces no se ofrecía la primaria completa y la escuela era muy chiquita, la población era muy pequeña. Entonces eso tuve la necesidad de emigrar a- al estado de San Luis Potosí, concretamente al municipio de Gilitla, en donde conviví con una tía y ella me ayudó a que terminara la primaria. Y en la primaria me encontré al director de la primaria que me apoyó mucho en todos los aspectos. Sobre todo me orientó para que yo continuara estudiando. Él vio que podía tener las posibilidades, vamos, de continuar estudiando. Y bueno, el apoyo moral y económico de mi tía, pues me permitió animarme y me fui al estado de Guanajuato, a una normal rural. En aquel entonces las normales rurales eran dos escuelas, secundaria y normal, ¿sí? La secundaria eran los mismos 3 años que son actualmente. La normal había iniciado con 3 años y a mí ya me tocó la de 4 años. Entonces, al ingresar a la escuela de Roque, cerquita de Celaya, que ya no es una escuela como la tuvimos en aquel entonces, se ha convertido en un centro de investigación y ya no sé qué siguió después de eso. Y bueno, el medio de comunicación en aquel entonces pues, era solamente el correo, ¿no? El correo de llevar las cartitas y todo eso. Entonces yo mandé mi solicitud para participar en el examen de admisión y me fueron regresados mis documentos que no fui aceptado. Híjole, sí me quedé un poquito triste, ¿no? Porque ya tenía yo el ánimo de... Sí, pero a la vez nos decían que pudiéramos presentarnos en la escuela y esperar a que viniera una persona de México, una como especie de supervisora, y que probablemente ella nos podía autorizar que nos inscribiéramos para poder participar en la admisión. Y bueno, tuvimos que llegar 8 días antes, ¿sí? Así es que nos apropiamos de toda la escuela. Es una escuela muy grande, muchos dormitorios y bueno, éramos unos cuantos nada más que estábamos ahí una semana antes. Y el día antes del examen, pues ya confiados en todo, familiarizados ahí en el ambiente de la escuela, aunque nada más éramos nosotros, éramos como 5, pues nos fuimos a la matiné, al cine.
Y cuando regresamos, ya todos los dormitorios estaban ocupados, incluso nuestras camas, y hasta se habían perdido nuestros materiales que estábamos leyendo. Al otro día, pues entramos al examen, duró toda la mañana. Como a las 10 de la noche nos pidieron que nos presentáramos para darnos a conocer los resultados. A mí me tocó la ficha 435, todavía la conservo, ¿sí? Y aproximadamente fuimos como 450, casi yo diría cerca de 500 los aspirantes, para quedarnos solamente 25. Entonces fue una suerte, para mí fue una suerte porque, bueno, era una escuela también rural, pequeña, donde yo había terminado la primaria, entonces no teníamos mucho acceso a información, a las bibliotecas, más que los libros de texto y pues el desempeño de los maestros, ¿no? Entonces yo le atribuyo que fue mucha suerte, ¿sí? De casi 500 quedar entre los 25, pues fue mucha suerte. Y ahí inició mi formación, es decir, yo desde que ingresé a primero de secundaria, al ganarme la beca para estudiar para maestro, ¿sí? Es decir, terminaba yo la secundaria y continuaba en lo que era la normal, ¿sí? Así es que estuve 7 años internados. Yo soy producto de las famosas, por muchos aspectos han sido famosas las escuelas normales rurales. Últimamente la que se hizo muy famosa fue la de Ayotzinapa, ¿no? Por el problema de Ayotzinapa, por la matanza que se dio en Ayotzinapa, no sé cómo calificarla, ¿sí? Y entonces yo les digo, cuando platico con esto, ¿no? Ya ves que todos presumen, yo soy una Ayotzinapa. No, tú no lo eres, yo sí lo soy, ¿sí? Porque yo soy egresado de esas escuelas y conozco perfectamente bien el ambiente de esas escuelas. En aquel entonces realmente sí se estudiaba. Ahora, desafortunadamente, ya casi no se estudia mucho. Se dedican a otras cosas los jóvenes. Lo digo con mucho respeto, ¿sí? Que se ha perdido eso. Se han politizado. Las rurales siempre se politizaron, ¿sí? Cuando yo estaba precisamente en la escuela del Meche, porque anduve en 4 escuelas, ¿eh? Inicié en Roque, terminé la secundaria en Huichapan, Hidalgo, de ahí me inicié la normal en Tenería, Estado de México, y me regreso al Meche porque me regreso al Estado de Hidalgo, ¿sí? Y en el Meche concluyo. Todas estas normales han sido pues muy famosas porque sí han generado formación de maestros muy interesantes. Muchos de ellos han llegado a ser gobernadores, han llegado a ser políticos, funcionarios, deportistas. Es decir, además del magisterio, se han desarrollado en otros ámbitos, ¿no? Entonces, sí, las normales rurales en aquel entonces producían muy buenos maestros. Ahora, la verdad, yo sí lo cuestiono un poquito, ¿no? Porque la verdad se pierde mucho tiempo en andarse manifestando en las calles, ¿sí? Entonces, para mí es un orgullo, en primer lugar, ser normalista. Y ser de normales rurales todavía es un orgullo muy grande, ¿sí? A mí me tocó la temporada, en la época cuando Genaro Vázquez Rojas, uno de los primeros guerrilleros, o no sé cómo llamarles, o luchadores sociales, ¿sí? Que él sí era de Ayotzinapa, igual que Lucio Cabañas. Cuando yo estaba en el Meche, precisamente fue cuando muere Lucio Cabañas, pero ya antes había muerto Genaro Vázquez Rojas. Estos 2 luchadores sociales que, bueno, tuvieron su participación en ese sentido, ¿no? Desafortunadamente, pues los acabaron. Y así es como nace. No sé si pueda continuar hasta todo lo que siguió después de haber salido de las normales, ¿no? Claro que sí, es que es una trayectoria muy amplia y esperamos que también nos las pueda compartir, pero a mí me surge mucho esta curiosidad, ¿cómo era un día en esas escuelas rurales? Porque en esos momentos, bueno, ustedes formaban parte de la escuela y ahí era su estancia durante su formación. Entonces, en un día cotidiano, ¿cómo se desarrollaba? Muy interesante, Sara. A ver, a las 5 de la mañana empezaba a tocar la banda de guerra. Y tenías que despertarte forzosamente, ¿no? Porque el ruido de la trompeta, de los tambores, te llegaba fácilmente a donde tú estuvieras, ¿sí? Porque eran varios dormitorios, era una área muy grande, en donde había muchos dormitorios, éramos muchos los estudiantes, y más o menos le calculabas levantarte máximo 15 para las 6. Es decir, empezaba a tocar la banda para que todos nos despertáramos, ¿no?
Y a las 6 de la mañana, en esos 15 minutos, aprovechabas para irte a lavar, ir al baño, etcétera, etcétera, porque a las 6 de la mañana en punto tenías que estar en el salón de clase. Fue una formación un tanto militarizada, ¿sí? Pero que yo agradezco haber tenido esa formación. Por eso te digo que en aquel entonces sí se estudiaba, ahora la verdad se pierde mucho tiempo, ¿sí? Entrabas tú a tu primera clase y segunda clase de 6 a 8, tenías 2 clases, una daba un módulo de horas, de 1 hora, y a las 8 de la mañana, de 8 a 9, entrabas al comedor a desayunar, ¿sí? Por ejemplo, cuando estuve en Roque éramos 3 escuelas, entonces el comedor era insuficiente para que entráramos las 3 escuelas, ¿sí? Éramos secundaria, normal, primaria, así se le llamaba, o sea, normal para estudiar para maestro de primaria y normal de especialidades. Las especialidades eran maestros para las secundarias técnicas, que era agropecuaria, mecánica, agricultura, etcétera, etcétera. Y eran como 4 especialidades, ¿sí? Entonces entrábamos en 2 turnos. Desde entonces yo aprendí ya un poco antes también a ser muy rápido en todo, comer rápido. Todavía tengo ese hábito de comer rápido y de todo hacerlo rápido. A mí los tiempos me presionan, vamos, de estar justo a tiempo, como dicen los japoneses, ¿no? Estar justo a tiempo, ¿sí? Así es que si me tocaba en el primer turno, pues, tenía que apurarme porque a las 8:30 teníamos que salirnos del comedor para que entraran al siguiente turno, ¿sí? Y a las 9 tenías que estar en el salón de clases, a continuar con tus clases hasta la 1 de la tarde, así clases seguidas, ¿sí? Hasta la 1 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde era la hora de la comida, igual con la misma, el mismo protocolo, vamos, de 2 turnos entrar al comedor, ¿no? Y de 2 a 3 de la tarde tenías un tiempo para, ¿cómo se dice? Para reposar la comida. ¿Sí? Estabas en tu dormitorio, en cualquiera donde tú quisieras estar o te ibas a caminar. Y por la tarde tenías otra vez clases, más o menos de 4 a 8 de la tarde, otra vez clases. El caso es que siempre nos manteníamos ocupados. En diferentes actividades, por supuesto, educación física, cuidar los campos, etcétera, etcétera. O sea, teníamos clases de agricultura, de mecánica, de todo eso, ¿no? Teníamos diferentes talleres. Y de 8 a 9 de la noche le llamaban hora de estudio. Y que tenías que estar porque te pasaban lista y había un control disciplinario interesante, muy rígido, pero que nos formó. Yo le agradezco mucho esa formación, ¿sí? Te diste cuenta que yo nunca les falté a clases y pues siempre procuré llegar a tiempo. Entonces, esa disciplina la traigo desde entonces, ¿sí? Y a las 10 de la noche tocaban silencio y apagaban las luces. Y todo el mundo tenía que estar en su cama, si no durmiendo, pero sí en su cama. Entonces, eso era la rutina de todos los días, de lunes a viernes. Sábado y domingo teníamos libre, ¿sí? Los que éramos de lejos, pues ahí nos quedábamos y solamente íbamos en vacaciones. Algunos que viven ahí cerca, pues iban a sus casas, ¿no? ¿Sí? Pero era mucho, muy interesante, ¿sí? Te voy a manejar un poquito el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, tú ibas a la cocina y por la ventana pedías, si querías un poquito más de frijoles, les decías a las cocineras, ¿me puedes servir más balas? Imagínate. Y luego, si querías más tortillas, ¿me puedes dar otros 2 discos? ¿Sí? Y había otros que, bueno, es un lenguaje que no es correcto, vamos, ¿sí? Entonces, ese tipo de lenguaje utilizábamos ya. A todos nos conocíamos por un apodo. Todos teníamos un apodo. De tal manera que si iban y preguntaban por mí, nadie daba razón de Alejandrino, sino tendrían que decir mi apodo, ¿no? ¿Sí? Y así. Entonces fue una forma mucho, muy bonita, muy bonita. Mira, ahí en los internados, yo estuve 7 años internados, se pasan momentos muy agradables, pero por supuesto que también fuera de la familia, extrañas a la familia, entonces hay momentos pues de tristeza, ¿sí? De nostalgia, y luego más si ahí tienes todos los servicios, sí, pero tú necesitas, se te antoja un dulce, por ejemplo, en aquel entonces un dulce, un pan extra, un refresco, y pues si no tenías con qué, pues te quedas con las ganas. Pero la alimentación estaba completa, el servicio médico, el servicio de lavandería, de peluquería, todo, 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 todo. Entonces yo aproveché muy bien los 7 años.
Y después de esa experiencia o de esa formación en los internados, ¿qué sucede con usted? ¿A dónde se incorpora? Porque habría que decir que dentro de este sistema educativo, pues ha tenido una gran diversidad de funciones, ha estado en distintas áreas, pero ¿cómo es que pues se va conformando toda esta trayectoria? Mira, los que salíamos de las normales rurales teníamos garantizado el trabajo, de tal manera que a nuestro domicilio nos llegaba nuestra plaza. No era como ahora, ¿no? Que tienes que presentar exámenes, etcétera, etcétera, que si sales bien te dan, y si no, no, etcétera. No, no. Nosotros teníamos garantizado el trabajo, la plaza, ¿sí? Y nos llegaba a nuestro domicilio. Te pedían que tú ofrecieras tres posibilidades. Yo pedí el Estado de México porque mis hermanos vivían en el Estado de México, pero lo que es en la cintura de aquel entonces el Distrito Federal, ¿no? Y yo dije, no, pues pido el Estado de México, me van a dar aquí cerquita donde viven mis hermanos. No, no estaba bien ubicado geográficamente. El Estado de México es muy grande, limita con Guerrero, limita con Michoacán, con muchos estados, con Morelos, con Querétaro, con Hidalgo. Entonces me mandaron a límites con Guerrero y Michoacán, tierra caliente. ¿Sí? Sí, primero me mandaron a Toluca. Toluca, no, pues, te vas a tal zona, Tejupilco, allá al sur. Y ya llegas tú a la zona, la cabecera de zona, y ya te asignan la comunidad, escuela. ¿Sí? Fue una experiencia también importante, ser maestro rural, iniciarse como un maestro rural es una experiencia que hay que vivirla. Y empezar por ahí. Porque efectivamente es un reto ser maestro rural, ¿eh? Es un reto. Y más, bueno, nosotros supuestamente veníamos formados para entrar a la escuela rural, porque éramos eh, egresados de las normales rurales, en donde supuestamente todos los que ingresábamos a las normales rurales éramos de origen campesino, ¿sí? Que carecíamos de recursos, ¿sí? En la mayoría sí éramos de origen campesino, pero se colaban, como ves en todo, se cuelan algunos que tenían muchas posibilidades que no eran de origen campesino, ¿sí? Pero acá sí la mayoría. Entonces, pues no nos estábamos habituados a esa vida, ¿no? A esa vida. Así es que estuve, me parece que 2 años, sí, 2 años en esa escuelita, ¿sí? Para mí fue muy importante, ambientes muy bonitos en todos los aspectos, ¿sí? Y de ahí me cambio al norte del Estado de México, ¿sí? En donde estuve 3 años más en primaria. Es decir, en total trabajé 5 años en primaria. Una experiencia muy importante. Trabajé con niños de primer grado, de todos los grados, de todos los grados. Fui director de una primaria, pero director comisionado, éramos 3 nada más y yo era el director. Fueron cosas importantes, ¿no? Te dejan muchas experiencias en el medio rural, iniciarte en el medio rural y en el nivel primaria, ¿sí? Claro que yo siempre tuve el interés y la necesidad e interés de seguirme formando, ¿sí? Entonces estudió la licenciatura en matemáticas, porque nosotros en aquel entonces los egresados de las normales éramos simples profes, maestros de primaria, profes, ¿sí? Es decir, yo no estudié preparatoria, yo de la secundaria pasé a la normal, ¿sí? Entonces, para mí la normal fue preparatoria, ¿sí? Posteriormente, eso me sirvió para entrar a licenciatura y estudié la licenciatura en matemáticas en lo que de principio era una normal superior de Tlaxcala. Cuando terminamos, ya estábamos incorporados a lo que era inició la universidad, porque Tlaxcala no tenía universidad. Entonces hubo necesidad que como universidad tuvo que aceptar todas las escuelas superiores que había para conformarse como universidad, ¿no? En diferentes facultades, departamentos, etcétera, etcétera, ¿sí? Así es que nosotros pasamos a ser parte de la universidad. Mi título es universitario, ¿sí? Pero bueno, nosotros de principio no aceptábamos porque teníamos el espíritu normalista, ¿no? Pero al final nos dimos cuenta que eso era indistinto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, después de eso, ahí estudié la licenciatura en matemáticas y pues continué posteriormente superándome profesionalmente entrando a los posgrados. Estudié maestría, estudié luego doctorado, o sea que yo tengo estudios de doctorado desde hace 25 años, Ara. Y hasta hoy
decidí adquirir el grado, ¿sí? No me interesaba mucho en adquirir el grado, es decir, que me llamen doctor, es más, yo prefiero que me digas profe, porque ese es mi origen, profe. Y así me conocen, ¿eh? Aquí en todas partes, en las escuelas donde estuve, con mis compañeros, me conocen como el profe Ale. En todas las escuelas me conocen como el profe Ale, y así me gusta que me digan, ¿sí? No me ofendo para nada, al contrario, agradezco que me llamen así, ¿no? Entonces, esa es toda mi trayectoria formativa, ¿sí? Y mi trayectoria en la parte profesional, fui maestro de primaria 5 años, fui maestro de secundaria 42 años, un poquito más de 40 años, ¿sí? Fui maestro de prepa como 25 años en el Estado de México y aquí en Querétaro. Fui maestro de la Universidad Pedagógica 25 años. Llevo como maestro de la normal 32 años. En la maestría 16 años. Y bueno, yo creo que si lo sumamos son muchos años, ¿no? ¿Cómo es posible? Es que yo llegué a trabajar hasta en 4 escuelas. ¿Sí? Me partía. ¿Sí? A veces ni siquiera para tiempo para comer. ¿Sí? De 7 de la mañana a 9 de la noche. Todos los días, imagínate. Y estudiando posgrados, pues sí, estuvo difícil. ¿Sí? Ahora ya ya nos fuimos liberando y ya estoy más descansado. Para mí ahorita Sí. lo hago por hobby. Así Y es, estamos por hobby. nosotros disfrutamos que todavía nos esté dando parte de su tiempo, porque ha sido toda una vida dedicada al ámbito educativo y justamente hacemos todo este recuento para que las personas puedan identificar y para aquellos que tuvimos o que tenemos la fortuna de ser su alumno, podamos comprender esta construcción que se va haciendo a lo largo de la vida, que todo lo que hacemos, la manera en que pensamos, la manera en que nos conducimos en un aula, pues es producto de toda una vida y donde convergen pues muchas situaciones, tanto profesionales como sociales, esto que mencionaba usted de este sentido de pertenencia que hay hacia las normales. Y bueno, ahorita pues seguramente durante todos estos años, pues ha vivido distintos cambios y transiciones en la educación que va desde los enfoques, los programas, pero en lo más reciente que ha impactado en el ámbito educativo pues fue esta pandemia. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque a pesar de que han sido muchos años en los que usted ha estado trabajando de manera presencial, pues tuvo este gran reto de poderse adaptar a nuevas condiciones. Eh, ¿Qué implicó para usted, pues, seguir continuando esta importante labor como docente, como parte de, de, pues, del equipo que conforma el plan de la maestría en la Centenaria Benemérita Escuela Normal Andrés Valvanera? ¿Qué implicaciones tuvo para usted de manera personal, profesional? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivió? Mira, voy a primeramente, antes de llegar a eso, a manejarte algunos antecedentes. Eh, yo siempre he valorado pues que todo ser humano tiene la necesidad tenemos necesidades básicas sociales, todo ser humano. Y los maestros tenemos necesidades básicas de aprendizaje en ese sentido, ¿no? En todo lo que se planteaba en Tailandia, de esas necesidades sociales y necesidades básicas de aprendizaje, una de las necesidades básicas sociales es la que tienes tú de identificarte contigo mismo, ¿sí? Si tú no estás identificado contigo mismo, entonces no es posible que te identifiques con los demás y menos con tu entorno. Y luego, como consecuencia, no te identificas con tu profesión, con tu trabajo, ¿sí? En ese sentido hay que hacer el trabajo con amor, ¿sí? Por ahí tengo una fórmula matemática de cómo hacer el trabajo con amor. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué porcentaje te da? Te da más del 100%.
101% te das si tú haces un trabajo por amor. Pues la formación vocativa es importante, ¿verdad? ¿Sí? Que se adquiere en las escuelas formadoras de docentes o de la formación, cualquier formación profesional, pero en este caso, de la formación docente, esa formación vocativa es importante. Mira, yo he observado, he trabajado con compañeros que no tienen la formación específica de la docencia y que les cuesta mucho trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvieron esa formación ni psicopedagógica, ni disciplinar, menos vocativa, ¿no? Menos vocativa. Entonces les cuesta mucho trabajo identificarse como son maestros. Finalmente muchos hacemos, porque somos champistas, vamos. Por eso acaparamos mucho trabajo y queremos entrarle aquí o allá, aunque no tengamos la formación específica, ¿sí? Y que tampoco nos identifiquemos. Entonces, eso te va orientando pues a que tú seas cada vez mejor. Profesionalmente que seas mejor. Y bueno, en ese sentido tienes que ser mejor como persona también, ¿no? Yo siempre les he recomendado a los maestros, yo fui asesor pedagógico de los maestros durante 20 años, y luego como director de las escuelas o como compañero, ¿no? Vamos, que es importante que nosotros, una vez que terminas tu formación inicial, busques la manera de superarte profesionalmente. ¿Y cómo se supera uno profesionalmente? Estudiando un posgrado. ¿Sí? Entonces, los posgrados te van a permitir que tú te estés superando permanentemente profesionalmente, que es necesario. Y un maestro cuando llega a superarse profesionalmente, es un maestro que tiene un desarrollo profesional importante, importante. Y es un maestro que pasa de la práctica tradicional, de la práctica común, de la práctica empírica, ¿sí? A la praxis. Es decir, que el maestro sea capaz de que llegue a estar consciente de por qué su trabajo lo está haciendo bien. ¿Sí? Que lo sepa explicar, que lo sepa explicar. Yo, si no hubiera tenido la oportunidad de trabajar en la UPN, 25 años, y los 32 que llevo en la normal, de nada hubiera valido que hubiera estudiado posgrado. ¿Sí? Porque si no pones en práctica lo que tú estudias, pues se va perdiendo, se va perdiendo. Entonces, a mí fue una oportunidad grande, pues me ha hecho crecer un poco profesionalmente el hecho de haber trabajado tanto en la UPN como en la normal. Y de comparar las dos formas, valga la redundancia, de formación de maestros. La formación en la UPN es diferente a la formación en la normal. Diferente. Yo experimenté las dos. Ya ves, las comparaba y digo, no, está mejor acá o está mejor acá y ojalá acá tuviera también sentido. Vamos, voy a ser aquí franco, ¿no? El campo de trabajo de los que estudiaban en la UPN era muy, muy, muy limitado. Y la verdad, sí, a mí me da hasta tanto tristeza estar ahí discutiendo teórica y prácticamente con los estudiantes a sabiendas de que no iban a tener oportunidades de trabajo. ¿Sí? La verdad, a mí sí me lastimaba eso. En cambio, en la normal, pues no. La normal está un tanto garantizado tener más oportunidades de campo de trabajo. ¿Sí? Pero te digo, a mí sí me favoreció mucho trabajar en las dos instituciones y bueno, concretamente en la normal. ¿Sí? Yo abandoné la UPN a los 25 años porque pues, yo estaba ahí por contrato. ¿Sí? No podía tener plaza porque tenía contrato. Tengo que trabajar en 4 escuelas. Y por supuesto que me incliné más por la normal, porque es espíritu normalista que tengo así muy arraigado. ¿Sí? Y yo defiendo mucho a la normal y a los maestros normalistas. ¿Sí? Si alguien me escucha de los compañeros de la normal, ¿sí? Lo voy a decir con mucho respeto. En la normal siempre ha habido un pleito, vamos a decirlo así, una discusión entre los dos tipos de maestros que vemos en la normal. Ahorita ya no tanto, pero anteriormente, híjole, se discutía todo. ¿Sí? Nos peleábamos por todo. Por un lado, los normalistas y por otro lado, los universitarios. ¿Sí? Y por supuesto que los estudiantes se daban cuenta
¿sí? Quién era maestro normalista y quién era maestro universitario. ¿Sí? Eh, la normal, como en todas las escuelas, pues no hay muchas oportunidades de trabajo, de poder tú transitar en presentar proyectos y que estos se puedan llevar a cabo, ¿sí? Yo estuve en la normal desde un principio, llegué a licenciatura y en la licenciatura de matemáticas, en la especialidad de matemáticas. Anteriormente era en educación media y posteriormente a partir del 99 fui a educación secundaria, licenciatura en secundaria. Y bueno, tuve unos grandes compañeros, incluso ahí me encontré con un compañero que había sido mi alumno en la normal superior, imagínate, ¿sí? El maestro Carapia, así se lo conocíamos como el maestro Carapia. Él fue mi alumno en la normal superior y luego me lo encuentro como colega, ¿no? Tuve un compañero al cual aprendí mucho porque éramos compañeros acá en educación básica, en un proyecto que veníamos trabajando que se llamaba Olimpiada de Matemáticas, ¿sí? El maestro Roberto Ramírez Ramírez, un gran maestro, que ya murió desgraciadamente, pero era uno de los mejores maestros de la normal. De él aprendí muchas cosas, muchas cosas. Y por supuesto de los alumnos aprendes muchas cosas, ¿sí? Lo satisfactorio que tienes después de 32 años, imagínate a cuántos no me encuentro como maestros, como colegas ahora, ¿sí? Algunos ya son directores, algunos ya son hasta supervisores. Entonces, es muy satisfactorio, ¿no? Encontrarte y que tú pusiste un granito de arena para que ellos ahora se hayan superado profesionalmente, ¿no? Entonces, sí, la normal a mí me ha dado mucho. Yo también le he dado mucho a la normal, ¿sí? Hubo un tiempo, como en todas las organizaciones, siempre hay cierta política. Hubo un tiempo que me separaron de la licenciatura y tuve que dejar mis asesorados a medio camino. Y posteriormente el maestro Carapia pide un permiso por 6 meses y entonces me piden que yo atienda a los alumnos del maestro Carapia, pero obviamente de manera gratuita. Lo hice. Lo hice porque siempre he tratado de dar un poquito más, ¿sí? Y así he trabajado algunos proyectos acá muy, una forma callada, como decía alguien, ¿no? ¿Sí? A favor de. Ahorita que tuve mi regreso a la licenciatura, con la coordinadora me invitó a que la apoyara en un proyecto. Implicaba hacer trabajo colegiado, porque el trabajo colegiado no se ha orientado bien, ni siquiera se ha intencionado, ¿sí? Y tratamos, lo iniciamos, pero apenas íbamos dando 2 pasos cuando nos cortan la inspiración, ¿sí? Fue lamentable, porque teníamos un pequeño avance, ¿sí? En una escuela, si no hay trabajo colegiado, yo hoy te estuve escuchando en tu escuela, tú eres de preescolar, ¿sí? Te estuve escuchando, Ara, y eso que estás haciendo tú es algo maravilloso. Es un trabajo colegiado, es una verdadera comunidad de aprendizaje, lo que tú estás haciendo. Te has constituido. Yo entendí que tú eres la directora, ¿sí? No, no soy la directora, maestro. Yo formo Entonces, parte de las maestras. ¿eres parte del colectivo? ¿No eres la Sí, directora? Pues no, yo te vi como si fuera la directora porque juegas todo un liderazgo, ¿sí? En la gestión de todo, en el trabajo colegiado que se está organizando ahí, como tú eres la que conducías ahí, y bueno, como si hubiera sido la directora, ¿no? Porque pensamos que son los directores quienes tienen que hacer este trabajo, ¿no? Los directores lo tienen que promover, sí, lo tienen que promover. Y tienen que aprovechar del personal que tenga, el personal que tenga, el personal que tenga las mejores competencias para que pueda, en ese mismo sentido, se pueda ir coordinando todas las aportaciones, ¿no? ¿Sí? Desgraciadamente eso pasa en todas las escuelas, ¿eh? Yo en UCB me retiré a los 30 años de estar en Querétaro, pero a los 44 años de haber trabajado en educación básica, tanto en México como acá en Querétaro.
Y además del proyecto de Olimpiadas, yo planteé una serie de proyectos. A veces me los pedían, a veces yo los proponía, a veces me los pedían, pero nunca se llevaron a cabo. Nunca. Me retiré muy decepcionado de eso. ¿Sí? No se le apuesta para nada al trabajo colegiado. Y el trabajo colegiado es algo importante para seguir formando a los maestros, porque los maestros tienen formación continua. ¿Sí? Una formación continua sin trabajo colegiado, lo que implica la cultura del trabajo colegiado, pues no hay formación de los maestros. ¿Sí? No sé de esa formación. Quiero platicarte que ese fue el tema con el cual me titulé, ¿sí? El trabajo colegiado, pero desde una comunidad de aprendizaje. Es decir, relacioné el trabajo colegiado que se tiene que hacer al interior de una comunidad de aprendizaje. ¿Y cómo fue la comunidad de aprendizaje que planteé? Una comunidad virtual. Estamos en ese ambiente, ¿no? De la virtualidad de la educación actualmente. ¿Sí? ¿Qué tiempo más voy a estar en la normal? Yo me puedo retirar el día de mañana. No estoy esperando a jubilarme, porque ya no me puedo jubilar, porque ya estoy jubilado. Decía que estoy por hobby en la normal. Y claro, no me cae mal lo que me pagan. Pues, no es mucho, pero no me cae mal. ¿Sí? Pero no soy tanto por un sueldo, sino estoy por hobby. Me siento, Ara, a pesar de que de mi edad, a pesar de los 48 años que llevo trabajando, a pesar de con la intensidad que trabajé, porque yo no es porque me jacte de ello, pero te decía, trabajaba en 4 escuelas, ¿sí? En 4 escuelas, de 7 de la mañana a 9 de la noche. ¿Sí? Eh, entonces, pues ya debería estar muy cansado. ¿Sí? Lo que pasa que para mí el trabajo hace una terapia interesante, ¿no? Y no me canso, no me canso. ¿Sí? Entonces me siento todavía con energía. Y al día que me sienta cansado, me retiro. No va a tardar todavía mucho, porque quiero todavía los últimos esfuerzos que pueda hacer, aportarlos a la normal, y si fuera posible, a la maestría o la licenciatura. A mí, es más, yo estoy en las dos, todavía estoy en las dos, y me gusta estar en las dos. Porque él me dice, bueno, en la maestría te la puedes pasar más tranquila, ¿para qué estás en licenciatura? Tendrían Es que yo quiero estar también en licenciatura. ¿Sí? Entonces espero un tiempecito más, continuar en la normal y aportarle lo poquito que me queda. Pues créeme que para nosotros como sus alumnos, el poder tener a maestros de esta talla, de esta autoridad, en algún momento nos hablaba de 3 tipos de autoridades. ¿Quiere compartir eso con nuestra audiencia? A mí me pareció muy interesante cómo podíamos diferenciarlas como paréntesis para lo que le quiero comentar en unos momentos más. Sí, es bien importante que tú aspires a tener autoridad. Y en nosotros y en todo profesionista se dan 3 tipos de autoridades. ¿Sí? La primera autoridad que tú buscas es la legitimidad. ¿Sí? La legitimidad de tu trabajo. Es decir, tú cuando solicitas trabajo, te piden, bueno, a ver cuál es su perfil. Mi perfil es que soy docente, soy maestro. Bueno, a ver sus documentos de formación. ¿Sí? Presénteme, justifíqueme su perfil. Entonces, esos documentos, llámale títulos, ¿sí? Son los que legitiman tu formación. ¿Sí? Entonces, esa autoridad te la da tu escuela donde te formaste. Y con eso tú justificas tu vida. Ok, pero sobre todo en los tiempos actuales, que tienes que competir, ¿sí? Participar en un examen de nuevo ingreso, o incluso en un examen también de promoción, como se da en los sistemas que antes era carrera magisterial, ¿sí? O el escalafón vertical. ¿Sí? Entonces tú al participar y con tu formación obtuviste los puntajes importantes o necesarios para poder adquirir el trabajo. Entonces, legalmente, tú fuiste contratado. Legalmente te dieron la plaza.
porque concursaste y demostraste que tienes el perfil y sobre todo las competencias. Ahí quedan reflejadas las competencias. Entonces, esa es la autoridad legal. ¿Sí? Entonces, eso te justifica, te da fuerzas para que tú llegues y inicies tu trabajo, te incorpores a tu trabajo con esas dos autoridades, la legítima y la legal. Hasta ahí, Ara, depende de otros. Es decir, la legítima depende de la escuela que te formó. La legal depende de la convocatoria y que tú hayas concursado en ese examen, etcétera. ¿Sí? Pero ahora viene la académica. Y la académica va a depender de ti. ¿Cómo está tu formación académica? ¿Cómo la vas a desarrollar? ¿Cómo la vas a defender? ¿Sí? Y es bien importante tener autoridad académica. ¿Sí? Esa autoridad académica tú te la vas a ganar. ¿Sí? Con tu trabajo colaborativo, con tu trabajo cooperativo. Aquí vamos a ir hablando de trabajos. ¿Sí? Cuando tú colaboras y cooperas en el consejo técnico, en el espacio académico que es el consejo técnico, te vas ganando esa autoridad. ¿Sí? Yo te he venido observando, porque luego entro a tus tardes de café y te escucho, y tú tienes ya mucha autoridad académica. Y es necesario disponer de autoridad académica. Vamos, de que puedas manejar un discurso académico, con actitud profesional. ¿Sí? Entonces, eso te da autoridad académica. ¿Sí? De que estés en praxis, de que estés en desarrollo profesional, ¿sí? De que estés en superación y desarrollo profesional, te da esa autoridad académica. Pero cuando tú te has ganado esa autoridad académica, la que sigue y es lo máximo, porque podemos aspirar, es la autoridad moral. Es decir, que te reconozcan. Que hoy va a venir la maestra Ara a darnos una plática. Qué bueno, y estamos a la expectativa de que llegue la maestra Ara porque reconocemos que tiene mucha autoridad académica, entonces es porque tienes autoridad moral y puedes pararte donde tú quieras. ¿Sí? Porque hay quienes tenemos la autoridad académica, pero no tenemos la autoridad moral. Por ejemplo, alguien que tú le digas, a ver, que reconoces que este maestro tiene una formación académica importante, pero que tú le pides, ¿sí?, que te dé una plática y él dice, no, si me pagan tanto, sí, si no, no voy. Ese maestro, ¿lo vas a volver a invitar? Por supuesto que no. Ese no tiene autoridad moral. Si tiene autoridad moral, estar siempre dispuesto a colaborar, ese espíritu colaborativo. Es espíritu colaborativo. Colaborar es colaborar con tus ideas, con tus propuestas de trabajo. En ese sentido se da el trabajo colaborativo. Tú trabajas colaborativamente cuando colaboras de esa manera. ¿Sí? Y cooperas cuando te pones a hacer el trabajo, la tarea con tus compañeros. Cuando modelas el aprendizaje. Se da el trabajo cooperativo. ¿Sí? Por supuesto que para esto se requiere de una formación vocativa importante. Importante. ¿Sí? Tener esa pasión por la educación y tener esa pasión por la escuela. Te recomiendo el libro de Miguel Ángel Santos Guerra. Ahorita yo creo que vamos a hablar de él. ¿Sí? Miguel Ángel Santos Guerra tiene un libro que se llama Pasión por la escuela. Y ahí vienen una serie de cartas dirigidas a maestros con estas características. Por ejemplo, al maestro jubilado. A ver, ¿cuál es la carta que le dirige Miguel Ángel Santos Guerra a un maestro jubilado? ¿Sí? A un maestro que se va iniciando, perdón. A la diversidad de maestros que él cataloga. Y luego debemos tener pasión por la enseñanza. Aquí te recomiendo otro libro, ¿sí?, de Christopher Day, ¿sí? La pasión por la enseñanza. Ellos platican esa experiencia, ¿no?, y esos planteamientos de por qué
¿En qué momento tú sientes pasión por la escuela? ¿En qué momento sientes pasión por la enseñanza? ¿Sí? Y bueno, quien tenga esas pasiones, claro que no tienen que ser pasiones desbordadas, ¿eh? Porque la pasión tiene que ser administrada, controlada, porque luego a veces nos apasionamos desbordadamente y eso nos lleva a molestarnos más, ¿no? No, no, hay que tener que controlarte, ¿eh? Manejar una cultura de la colaboración y la participación en el trabajo colaborativo, así de esa manera, ¿no? Es decir, manejar una cultura de la participación es que tú respetes cuando una persona está hablando y que respetes lo que esa persona está hablando, para que en esa medida te respeten a ti también, ¿sí? Entonces, es importante conocer esa cultura, ¿no? Y guiarnos por esa cultura y pues tú vas a tener éxito en tu trabajo. Justamente quería hacer este recuento porque hablaba hace un momento de de esa semillita que vamos dejando y en su caso que ha dejado en una servidora. Creo que esta pasión de la que hablamos se puede materializar y se puede materializar no solo en los años de servicio, sino en aquellas experiencias que deja. A mí siempre me llamó muchísimo la atención y quiero compartírselo también, que fue fuente de inspiración para mí, porque yo decía, seguramente todos los maestros estamos enfrentando retos independientemente en el nivel en el que nos encontremos. Sin embargo, cuando existe ese compromiso, esa pasión de la que usted nos habla, eh, surgen ideas para poder contrarrestar esas problemáticas. Y a mí me emocionaba mucho el saber que del otro lado tenía un maestro que me estaba acompañando y que hacía todo por por hacernos sentir como grupo. Me acuerdo de esta respetuosa para poderse dirigir a nosotros y decir, así como tenemos una hora de inicio muy puntual, también vamos a ser respetuosos a la hora de la salida. El destinar este momento que a veces por la premura o por las prisas, los maestros lo dejaron de hacer, de poder fortalecer esa conexión con los otros, esa parte sensible, eso que hace de un salón de clases una experiencia acogedora, que nos hace tener ese sentido de pertenencia. A nosotros nuestro proyecto, nuestro trayecto formativo con usted fue parte de los últimos seminarios que tomamos en la maestría y yo recordaba de esta reflexión que se hacía, de qué tan importante era pues poder cerrar ese momento y ante pues esto que hacíamos durante las clases, yo decía, puede ser que la experiencia sea la misma, conectarnos, vernos a través de una pantalla, pero sí aprendí o pude identificar que el docente tiene ese poder de transformar cualquier entorno y de poder posibilitar otro tipo de intercambios. Entonces yo, como lo decía en un primer momento, me siento muy afortunada de tener referentes y ejemplos a seguir como usted y también veía, pues dentro de este amor, yo en algún momento hablaba que para poder ser maestro, pues sí se requiere de un amor, pero un amor traducido en compromiso, un amor traducido en acciones. Y justamente yo veía esa otra parte, a lo mejor la angustia con la tecnología que a veces no nos favorecía el Internet y muchas otras condiciones que están fuera de nuestro alcance, pero que existía ese interés, que existía esta necesidad de vernos, de escucharnos y yo decía, a lo mejor para alguien podría ser algo normal, pero habría que decirlo que aún teniendo otros maestros, que no digo que sean buenos o malos, pero que no tuvieron el interés quizá de buscarnos para vernos en una plataforma y que aún cuando poseían conocimientos respecto a las tecnologías, fue muy cómodo quizá comunicarnos por correo electrónico o por otros medios donde no había esta interacción. Entonces, para mí eso fue muy valioso y algo que le estoy muy agradecida por esos ejemplos y que finalmente suman a nuestra formación como maestros para nosotros. Y
algo que a mí me interesa mucho poder abordar con usted, ya nos compartió que justamente esta investigación que desarrolla para obtener el grado de doctor va encaminada a estas comunidades de aprendizaje y que finalmente, pues este proyecto también tiene ese propósito. Algo que puedo rescatar es que justamente en una comunidad de aprendizaje, pues partimos de esta dimensión personal, por eso es que en cada una de las tardes de café tratamos de situar a nuestra audiencia para que pueda identificar por qué, por qué nos expresamos de la manera en que lo hacemos, porque tenemos algunas prioridades, algunas maneras muy concretas de ver la educación, pero también tiene que ver con una, pues, ¿cómo decirlo? Una comunidad de aprendizaje debe de tener un propósito, todo y cada uno de las personas debe de contribuir para que eso de verdad sea un fin común y que pueda ser un crecimiento para todos. Hace un momento hablábamos de la experiencia, por ejemplo, con mis compañeras de trabajo y seguramente eso no se hubiera podido dar si ellas no hubieran estado dispuestas a este compromiso, a esta cooperación, a destinar su tiempo y sus saberes para poder hacerlo posible. Entonces, algo que resulta muy interesante en estos momentos es justamente que aun cuando se hablaba de trabajo colaborativo desde hace mucho tiempo, aun cuando ese término de comunidades de aprendizaje aparecía en una que otra guía de consejo técnico, pues realmente no hay un conocimiento, desgraciadamente, por parte de todos los docentes para saber cómo conformarla. Entonces, ahorita se vislumbra como como un camino de, para poder enfrentar este reto de un modelo híbrido quizá y de poder repensar la escuela de una manera distinta. Pero con esta experiencia de la investigación, con esta experiencia de un seminario dedicado justamente a poder hablar y debatir acerca de todos estos elementos que componen una comunidad de aprendizaje, me gustaría que usted nos pudiera compartir para aquellos que pues no están familiarizados o que podrían estar interesados en conocer más de ellas. Ok, Ara, mira, voy a iniciar con una experiencia importante que yo tuve durante los 20 años que vine acompañando a los maestros, concretamente a los maestros de matemáticas de todo el estado, y bueno, concretamente de secundarias generales, pero que también lo tuve que hacer con las demás modalidades secundaria e incluso con los demás niveles de educación básica. Estuve en algunas zonas de preescolar trabajando, colaborando, ¿sí? En unas regiones incluso de primaria, trabajé con la región de Cadereyta, de primaria, que estaba conformada por 9 zonas. Entonces tú sabes que en cualquier experiencia, la observación del desarrollo del trabajo te va dando mucha información, mucha información. Yo llegué a aplicar, y eso te lo platico acá, y, pues, y lo digo con mucho respeto, con mucho respeto, del trabajo que hemos venido haciendo los maestros, ¿sí? Apliqué la campana de Gauss, ¿sí? La campana de Gauss, que es la distribución de una variable, así se le llama, en estadística. Y bueno, hago una estimación, por supuesto, porque no hice ninguna investigación cuantitativa, en esos términos cuantitativos, para poder llegar a estas inferencias. Si no es en base a la observación, establecí yo estas estimaciones o inferencias, que el 80% de los maestros están en práctica. Y lo están haciendo bien, hacen buen trabajo, pero lo hacen de manera empírica. Yo les digo, hay que Sebastián lo arregle, ¿sí? De manera intuitiva. Y la intuición, tú sabes que es una capacidad y que si desarrollamos esa capacidad se convierte en habilidad. Entonces, intuimos que puedo hacer esto y que me va a dar buenos resultados. Y lo hago, ¿sí? Dice un autor de un libro, no recuerdo cómo se llama el libro, de manera artesanal, ¿sí? Una ocasión yo estaba explicando esto y dije de manera artesanal.
y un supervisor que se me pone al brinco, como decimos, no, que tú estás desvalorando. No, no, a ver, no es peyorativo decir de manera artesanal, es una categoría que tiene un significado, ¿sí? Pero bueno, ya vemos personas un tanto tercas y necias, ¿no? Que caemos en eso, ¿sí? Pero los maestros están haciendo un buen trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos no están conscientes de por qué. Sí reconocen que hacen un buen trabajo, pero no están conscientes de por qué lo hicieron. Es decir, no son capaces de fundamentarlo, de explicarlo. Yo por eso estaba muy de acuerdo con la evaluación, ¿eh? Que se hace a los maestros, ¿sí? En la parte, digamos, teórica, ¿sí? En lo que se proponía, pues, académicamente, ¿sí? En lo que no estaba de acuerdo eran las políticas. Algunos las calificaron como impunitivas, a lo mejor tenían razón, ¿sí? O punitivas, perdón, ¿sí? A lo mejor tenían razón. Pero era un buen planteamiento la evaluación. ¿Por qué? ¿Qué le pedían al maestro? Que argumentara su planeación. Porque los maestros no sabemos argumentar nuestra práctica. Ese 80% que te hablo no saben argumentar su práctica. Y lo hacen empíricamente, artesanalmente e intuitivamente. Iba yo a decir al aventón, no tanto al aventón, sino empíricamente su experiencia que les va dando orientación, es su capacidad de intuir, ¿sí? Y hacen uso de sus recursos artesanales y con eso lo hacen bien. Es más, hay maestros que hacen maravillas, trabajan sobre la rodilla o trabajando debajo de un árbol y hacen maravillas, ¿sí? Y ese trabajo se reconoce. Pero sí tenemos que pedirnos un poquito más, que estés consciente de lo que estás haciendo. Es decir, que lo puedas fundamentar. Y entonces es cuando el maestro entra en praxis, ¿sí? Y la praxis se refiere a un maestro que defiende su práctica, que la argumenta, la justifica, la explica, etcétera, etcétera, ¿sí? Que maneje un discurso que efectivamente lo lleva hacia allá, ¿sí? Desafortunadamente ahí tenemos un 10% solamente, ¿sí? Es decir, hay maestros que están investigando su práctica de manera consciente. Y tú me dirías, bueno, tengo un 80 y un 10, ¿y en dónde está el otro 10? Desafortunadamente tenemos maestros que ni siquiera en práctica están, porque ni siquiera se presentan a su escuela, ¿sí? Y todavía los hay, los famosos aviadores, etcétera, etcétera. O hay quienes tratan de cubrir un horario y no están acá, ¿sí? Bien, hay una competencia que plantea Felipe Perrenot, dentro de sus 10 competencias, no sé cuántas propone. Y una competencia que yo le digo a los maestros, es que nosotros no tenemos que esperar que la autoridad venga y nos capacite. Dice Perrenot que los maestros deben ser capaces, y así maneja, de organizar nuestra propia formación continua. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos nuestras verdaderas necesidades y los maestros tenemos muchas necesidades, Ara. ¿Sí? Las necesidades básicas de aprendizaje, a veces estás superando una y cuando ya te brinca otra por acá. Y te lo voy a explicar con mi experiencia, ¿sí? Yo de principio, mi material didáctico eran los papeles, las láminas que llenábamos así, escritas. El papel, ¿cómo le llaman? Hojas grandotas. El bon. Papel bond. Y ahí escribía sí o no tus enunciados, así con plumón. Después vino el retroproyector de acetatos. Mira, cuando tú quieres hacer tus cosas bien, tú te haces de tus propias herramientas, de tus propios materiales, de tus aparatos. Mira, yo ahí tengo todavía mi retroproyector de acetatos. Y andaba yo con mi retroproyector acá, está pesadito. ¿Sí? Es cuando la ciencia pesaba mucho. ¿Sí? Y tengo mis carpetas ahí de acetatos, mira. Entonces, no era fácil hacer tus acetatos y manejar, no. Tuviste que ir, es decir, fue una necesidad básica de aprendizaje de manejar los acetatos, de manejar el retroproyector. ¿Sí? Ahora vienen las diapositivas. ¿Sí? Y entonces, otra necesidad básica de aprendizaje. Superé aquella y ahora me brinca esta.
Y todavía a la fecha, tú veías mis diapositivas, no están bien. Ustedes las hacen con dibujitos y con quién sabe qué. Yo todavía tengo, pues ahí muchas necesidades. Y ahora de un día para otro, hacerlo de manera virtual. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a estar, digamos que esto es un tanto dialéctico, está en constante cambio. ¿Sí? Tus necesidades básicas de aprendizaje siempre van a existir. La persona más preparada va teniendo otros. ¿Sí? Porque tú sabes que el conocimiento está cambiando constantemente, ¿no? ¿Sí? Así es que siempre vamos a tener necesidades básicas de aprendizaje. La idea es de que las vayas satisfaciendo, ¿sí? Y que vayas casi a la par, ¿no? A ver, ya esta, ahora te brinca la otra, pues abandona esa y ahora éntrale a esta, pero lo anterior te va a servir para poder superar la otra. ¿Sí? Y entonces esa es la idea, ¿no? Por eso la formación continua, se le llama así formación continua, superación profesional, es permanente. Es permanente. No te puedes ya quedar dormido porque ya lo lograste todo. No, no, nunca lo vas a lograr todo. Para mí fue un reto, yo creo que lo fue para todos los maestros, pero más para mí. Más para mí. ¿Sí? Porque como hay ay, ahorita se me olvida cómo llamarle esto, ahorita a ver si me acuerdo, no es paradoja, a ver, es una comparación, vamos. Decía este compañero maestro Roberto Ramírez, decía, mira, Alex, porque él me decía, Alex, habemos maestros que estamos arriba de la carreta jalada por bueyes o por caballos, como maestros, y nuestros alumnos están subiéndose a la turbina. ¿Te das cuenta de eso? Es decir, habemos maestros que necesitamos, que no estamos actualizados. ¿Pero por qué? Porque hemos descuidado nuestra formación continua. ¿Sí? ¿Con qué actitud vamos a los encuentros de los maestros? A las reuniones académicas, como ahorita el Consejo Técnico. ¿Con qué actitud? ¿Sí? Dice Miguel Ángel Santos Guerra, debes ir con la actitud de aprender. ¿Sí? Ahorita recordamos a Miguel Ángel Santos Guerra, ¿te acuerdas de la conferencia que escuchamos? Interesante, interesante. ¿Sí? Entonces, para mí la pandemia, por supuesto que me vino a revolucionar, ¿sí? A innovar de un día para otro, y le tuve que entrar. ¿Sí? Afortunadamente con ustedes no me tocó el primer semestre, porque el primer semestre estaba yo con licenciatura, ¿sí? Y también con un grupo de maestría, y con ellos trabajé a través del correo. Puro correo, y un poquito el WhatsApp. Porque pues, no manejaba yo las herramientas. Pero afortunadamente acá en la maestría nos fuimos dando cursos y bueno, con los compañeros, aquí con mis hijas también. Oye, pues échenme la mano, ¿sí? Porque yo no puedo quedarme atrás. Y apoyándome también en mis alumnos, ¿sí? Pues ya con ustedes ya por lo menos manejé la plataforma de Zoom. ¿Sí? Imagínate con licenciatura, claro, ya fue este último semestre que ya manejaba la plataforma de Zoom y otras herramientas, por ejemplo, ya el Padlet y eso, ¿no? Me tocó trabajar una materia que yo no quería, pero me la impusieron, ¿sí? No la quería porque pues yo no la manejaba muy bien, ¿sí? Cuando te dan una materia que tú no la manejas bien, pues sería una irresponsabilidad atenderla, ¿no? ¿Sí? Si no te sientes competente, pero no hubo otra, porque me la dejaron a mí por, no sé, me utilizaron de comodín, ¿sí? Porque nadie la quería, ¿sí? Que es estadística inferencial, ¿sí? Y bueno, esa había que explicarla con manzana, ¿no? Modelar y todo eso, pero hacer dibujitos en gráficas en el pizarrón. ¿Y acá cómo? Y claro que tienes la pizarra, ¿no? Ahí en Zoom te ofrece la pizarra, entonces, pero yo no la manejo muy bien, ¿sí? Pero medianamente logré solventar eso. Y me dejó muchos aprendizajes, muchos aprendizajes. Y tienes que aprovechar a tus alumnos, porque no se trata de que tú les des todo, ¿sí? Yo, por la forma como vengo trabajando en maestría, a lo mejor algunos piensan, y me lo han dicho, me han criticado, de que yo conchudamente les dejo a ustedes que hagan el trabajo, ¿sí? Pero ustedes tienen muchas dinámicas, muchas estrategias, y si yo lo hiciera solamente yo, que no debe ser así, el rol del maestro ya no es
que tú hagas todo, ¿no? Tienes que coordinar, tienes que facilitar que tus alumnos vayan desarrollando las actividades, los recursos que ellos saben utilizar, etcétera, etcétera. Así es que la pandemia me dejó muchos aprendizajes, ¿sí? Y fue, por supuesto, un reto, un reto. Y me dejó muchos aprendizajes y me siento un poquito seguro, no totalmente seguro, ¿sí? Porque de la noche a la mañana no se puede avanzar, y menos a nuestra edad, que ya los aprendizajes ya no son tan fáciles, ¿no? Tan fáciles, ¿sí? Y sí, le agradezco a la pandemia y estamos todavía puestos para seguir trabajando en lo que nos pongan. Y por supuesto que sí, extrañamos la parte presencial, porque la interacción social, el vernos así físicamente cara a cara, observar las actitudes, ¿sí? En la pantalla no se ve tan fácilmente, y más si se congela la imagen, ¿verdad? Entonces sí es importante vernos cara a cara, interactuar, interactuar. ¿Sí? Bueno, no sé si entramos a al tema de las comunidades de aprendizaje. Sí, maestro, por favor, Ok, para poder bueno, pues sembrar claro que sí. ese interés para voltear a ver esto de comunidades de aprendizaje. Ok. A ver, voy a partir de la experiencia que yo ya tenía de trabajar con este semestre de la práctica docente 4. Mira, ahora no es por presunción, pero yo fui el primer maestro que atendió grupo en la maestría, ¿sí? Eh, entonces, a la fecha, casi he trabajado todas las asignaturas de la maestría, todas. Pero me he especializado más en la práctica docente, que es la segunda línea, y específicamente en la 3 y en la 4. ¿Sí? En la 3, habla de la integración y la inclusión, un tema que me apasiona, porque habría que verlo desde el punto de vista social, ¿no? Y las prácticas, las líneas de la maestría, por eso yo le apuesto mucho a esta maestría, ¿sí? Si no la cambiaran, yo casi me muero, ¿sí? Porque para mí es una de las maestrías mejor planteadas. Gracias al doctor Corona, que no la dejó, no la heredó, y al maestro Agustín, que también colaboró ahí mucho, ¿sí? Y a otros maestros, pero ellos fueron los líderes, ¿sí? Así es que yo venía ya hablando de estas comunidades de aprendizaje desde hace, no sé, ponle 10 años, ¿sí? De la tipología de comunidades de aprendizaje que plantea César Coll. Ya ves que César Coll dice, a ver, la primera comunidad de aprendizaje es la comunidad del aula. Es decir, el maestro junto con sus alumnos se constituyen en una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Claro, dice, toda comunidad de aprendizaje está abierta. La comunidad de aprendizaje del aula está abierta para que algún día llegue un padre de familia y quiera compartir una plática con los chicos de ese grupo, de esa aula. O puede llegar una persona externa, experta en algún tema, en donde los maestros no podemos ser expertos en todo, ¿sí? En donde el maestro lo invita y entra esa persona experta. Entonces, la comunidad está abierta, ¿sí? Para que lleguen otros agentes y colaboren y cooperen con la comunidad de aprendizaje. Es decir, hagan trabajo colaborativo y cooperativo. La segunda comunidad, se va a ir extendiendo, la comunidad, es toda la escuela. Toda la escuela conforma una comunidad de aprendizaje. Y ahí hay, al interior de esa comunidad de escuela, hay la comunidad profesional. ¿Quiénes conforman la comunidad profesional? Los maestros. Cuando los maestros se reúnen en consejo técnico, es una comunidad profesional de aprendizaje, en donde hay que llegar con la actitud de aprender. Me gustó mucho esta frase de Miguel Ángel Santos Guerra. Dice, perdón, bueno, vamos así, salud con el café, si no, ¿cómo va a ser tarde de café? Dice Claro, Miguel Ángel Santos Guerra que habemos personas que somos inteligentes, pero que no lo presumimos. Y hay quienes presumen de ser inteligentes sin serlo tanto. Entonces dice, ¿con qué actitud va a llegar aquel que es inteligente, que realmente es inteligente y que no lo presume, pero que llega a una comunidad de aprendizaje con la actitud de aprender?
¿Y cómo llega aquel que no es tan inteligente, pero que presume de ser inteligente? Ese no va a llegar con la actitud de aprender, sino como es presumido, va a llegar con la actitud de enseñar. Entonces, obviamente el mensaje de Santos Guerra es que todos somos inteligentes, todos tenemos ese grado de inteligencia. Lleguemos a la comunidad de aprendizaje con esa actitud de aprender. ¿Cómo es la actitud de los maestros cuando llegan a las reuniones? ¿Sí? A un curso, o las reuniones de consejo técnico, ahora, no sé, cualquier reunión académica se les convoque. Muchos van con la actitud de que no van a aprender nada, sobre todo cuando saben que el conductor es un compañero. Dicen, ¿yo qué puedo aprender de eso? O bien no colaboran porque dicen, es que lo que yo sé a mí me costó. ¿Por qué lo voy a compartir? ¿Sí? Entonces son actitudes negativas. Con esas actitudes negativas no se puede conformar una comunidad de aprendizaje. Por eso la primera etapa, aquí vamos a entrar a cómo construir un proyecto de comunidad de aprendizaje, ¿sí? Es la sensibilización. Es decir, tenemos que encontrarnos y aquí es donde se juega una verdadera cultura del trabajo colegiado y un verdadero liderazgo situacional. Y dentro de esos liderazgos situacionales, el pedagógico es el fundamental. ¿Sí? Claro que todos los demás son importantes. En cada dimensión de la gestión, tú tienes que jugar un liderazgo. ¿Sí? En la dimensión administrativa, que puede ser la más elemental, tú tienes que saber cómo se administra. En lo organizacional, tienes que saber cómo se organizan los trabajos. ¿Sí? En la vinculación, ¿sí? Tienes que saber cómo vincularte a los demás. Pero poner al centro lo pedagógico. Y entonces requiere un liderazgo en cada dimensión, pero fundamentalmente en lo pedagógico, con la ayuda de todos los demás. Entonces sí se puede desarrollar un buen trabajo colegiado con este tipo de gestión y se puede constituir una comunidad de aprendizaje. ¿Sí? Y cuando tienes un director que tiene autoridad académica primero, porque recuerda que las otras autoridades se tienen, ¿sí? Porque te las dieron, de alguna manera te las ganaste, ¿sí? Pero la académica, pues eso ya depende de tu desempeño diario. ¿Sí? Que tenga autoridad académica, pero también que apunte a la autoridad moral, es un directivo que va a hacer un buen trabajo colegiado y va a conducir una buena comunidad de aprendizaje y va a haber buenos resultados de esa comunidad de aprendizaje. ¿Sí? Y todos vamos a tener un crecimiento profesional, porque hay que llegar con la actitud, con una buena actitud profesional, ¿sí? Para que desarrolles un discurso profesional, un discurso pedagógico y un discurso profesional, y de esa manera estás haciendo trabajo colaborativo y a la vez cooperativo. Hay poca diferencia entre cuando es colaborativo y cuando es cooperativo, ¿no? ¿Sí? Y todos tenemos la oportunidad y la necesidad de hacer esos tipos de trabajos. Y si tú haces un trabajo colaborativo, yo estoy aprendiendo colaborativamente. ¿Sí? En mí se da el aprendizaje colaborativo con tu trabajo colaborativo. ¿Sí? Y bueno, aquí recuerda de los fundamentos, ¿no? de una comunidad de aprendizaje. El primer fundamento es el aprendizaje dialógico. Tenemos que dialogar. ¿Sí? Por ejemplo, yo observé que tú entras en diálogo con tus compañeras y yo obviamente que a veces no, fíjate, la falta de confianza en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Cuando tú pides la participación de alguien o su opinión, pues todos empiezan a dudar. ¿Sí? Te costó un poquito de trabajo, además se ve que las conoces bien, pero bueno, todavía están acá, ¿verdad? ¿Sí? Porque no se tienen confianza. ¿Sí? Pero esa confianza se va a ir logrando en la medida que vaya avanzando en una comunidad de aprendizaje. Sí, que lleguemos con la actitud colaborativa y cooperativa. Y de hacer ese tipo de trabajo para aprender de esa manera. ¿Sí? Mira, no es fácil trabajar con un grupo de maestros, ¿eh?
cuando llegan personas externas y sobre todo que no son maestros y que tienen problemas, pues, que no son didactas, vamos, que no saben conducir, híjole, tienen muchos problemas para conducir un grupo de maestros, ¿sí? Y más cuando un maestro está al frente de un grupo de maestros, viene el no reconocimiento, la envidia, qué sé yo, muchas cosas. La envidia profesional, el celo profesional, perdón, el celo profesional. ¿Yo qué voy a aprender de ti? ¿Tú qué me puedes enseñar? ¿Sí? Presumiendo pues de que tú sabes más que él, ¿sí? Y no, yo creo que hay que ser humilde, hay que ser humilde. Por eso todo está en la cuestión cultural. La cultura que nos ofrece el trabajo colegiado, la cultura que nos ofrece la participación. Y tú sabes que un elemento importante en la cultura es el lenguaje y los valores, ¿sí? El valor del respeto, ¿sí? El de tener confianza en sí mismo, el tener confianza en los demás, etcétera, etcétera. Podemos hablar mucho de las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Yo casi estoy seguro que ustedes, los que egresan de la maestría de la normal, les queda muy claro, Ara, de que ustedes están integrados en comunidades de aprendizaje, que a lo mejor no están muy conscientemente estructuradas, ¿sí? Pero que tú te consideras, yo estoy en una comunidad de aprendizaje y voy a desarrollarme en términos de una comunidad de aprendizaje. Y si ustedes lideran que se den las comunidades de aprendizaje de manera intencional, intencional, ¿qué quiere decir? Con un propósito, ¿sí? Porque tú hablabas de que las comunidades de aprendizaje deben partir de un propósito. Y ese propósito nos debe reunir a todos los que conformamos la comunidad de aprendizaje, a todos los que formamos parte de ese colegiado. Se hace trabajo colegiado cuando ¿qué? Cuando nos reúne un propósito, una meta, un tema de discusión, ¿sí? Cuando alguien está interviniendo en un trabajo colegiado y se sale del contexto del tema, entonces ya no está manejando bien la cultura del trabajo colegiado. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en nuestras reuniones académicas en las escuelas. Luego salen los compañeros con la parte político-sindical, ¿sí? O con la parte social, ¿sí? Siendo que es una reunión eminentemente académica, ¿sí? Por eso la cultura del trabajo colegiado tiene mucho que ver, yo lo manejaría como una parte de la metodología para desarrollar una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, pues esto, como tú le decías, se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando veíamos las lecturas? ¿Sí? Desde 1978 en Barcelona, España, nació la primera comunidad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 40 y tantos años, ¿sí? Pero en México, hasta ahora estamos hablando de comunidades de aprendizaje. Y tú lo decías, Ara, y efectivamente así fue. Yo todavía lo alcancé a ver después de 3 años, voy a cumplir 3 años de que me jubilé en educación básica, en UCB, pues. Y sí me ha interesado el planteamiento que viene siendo la nueva escuela mexicana. Y hasta ahorita a mí no me queda nada claro qué es lo que plantea, ¿sí? Dado que prometieron quitarle hasta la última coma, y eso fue una aberración, es decir, no es posible quitarle la última coma, entonces, ¿dónde están los antecedentes? Y partir de cero en ese momento, por supuesto que no puedes partir de cero, entonces eso fue político. Y ahora hacen sus propuestas y digan, no le quita ninguna coma, le dicen a las cámaras, ¿no? Oye, por favor, ¿sí? Entonces vi en una guía, por supuesto que las guías sí las cambiaron, parte las cambiaron, otra viene otra forma, ¿sí? Otra estrategia, porque tienen que hacerle cambios para justificar lo que están haciendo. Y efectivamente venía lo de comunidades de aprendizaje, ese tema, pero te aseguro que poco se discutió, ¿sí? Y eso poco fue en algunas escuelas, unas cuantas escuelas, gracias al liderazgo pedagógico que pude haber jugado algún director, ¿sí? Así muchos temas que venían en las guías se le daba la vuelta, se le daba la vuelta.
Mira, la maestra Alba Martínez Olivé, que fue la primera directora de la Dirección de Formación Continua de Maestros en Servicio, que tiene más de 30 años en México, que fue una copia de España, ella fue la creadora de los TGA. No sé si tú todavía te tocó esa historia de los TGA. TGA, ¿qué quería decir? Talleres Generales de Actualización. Duró mucho tiempo eso, los talleres. Después vino el curso básico que duró nada más 2 años. ¿Sí? Y después ya cambia la administración y con la entrada del gobierno de Peña Nieto entra la maestra Martínez Olivé como directora de educación básica y ella desde ahí dice hay que darles vida a los consejos técnicos. ¿Qué quería decir con eso? O sea, bueno, si hay que darles vida, aquí sí que no tenían vida y efectivamente no tenían vida los consejos técnicos. ¿Qué eran los consejos técnicos? Eran espacios de discusión de puros chismes, de dar de baja a este alumno por esto y por esto, cuestiones administrativas, cuestiones de disciplina y nada académico. Entonces, a partir de ahí se concibía efectivamente el consejo técnico como un espacio académico. Y sí, en la mayoría de los casos, sí se le dio esa vida académica. Pero aún así todavía por el inconsciente que luego a veces nos traiciona, había directores que se salían del contexto del espacio académico. Trataban asuntos administrativos o de organización. A ver, vamos a organizar el próximo festejo del cumpleaños de fulano. ¿Sí? Y desconocían la guía. Era evadir un tanto la guía, porque para conducir esa guía se requiere un liderazgo pedagógico. Los planteamientos, la verdad, mis respetos para esas guías, ¿eh? Y así muchos temas que venían en las guías interesantes que pudimos haber abordado. ¿Sí? ¿Cómo se construía la ruta de mejora? Ahora creo que ya recibió otro nombre, pero ahora es plan de mejora, algo así por ahí va, que definen siendo lo mismo. Cuestión de planeación no podemos cambiarlo. La cultura de la planeación no la puedes cambiar. ¿Sí? Le puedes llamar de otra manera a tu planeación, pero eso no importa. ¿Sí? Lo importante es que sigues manejando la misma cultura. ¿Sí? La mayoría de los directores, porque me tocó trabajar con ellos, pues, tenían muchas dificultades para plantear una ruta de mejora. ¿Conociste la estrategia global? Un poco cuando apenas me estaba incorporando al ejercicio. Bueno, si el 5% de las escuelas llegó a construir, a diseñar su estrategia global, fue mucho. Si no se había entendido la ruta de mejora, menos la estrategia global. Y era poca la diferencia. Nomás era el sentido de darle un pequeño giro, ¿sí? La estrategia global decía, bueno, ¿qué se va a hacer entre maestros? O sea, los maestros, sacar el grupo de maestros solitos, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Todo esto tenía que ver con la ruta de mejora. Pero ahora vamos a incorporar a los padres de familia. En la estrategia global se van a incorporar los padres de familia. ¿Qué se va a hacer entre padres de familia? ¿Qué van a hacer ellos para colaborar con la escuela? Pero en lo académico, no en la cooperación económica, no, en lo académico. ¿Sí? Y luego, ¿cuál va a ser algo de capacitación? ¿Sí? Y había otros entre la escuela, algo así. Eran como 5, no, eran 7, pero de los 7 elementos o componentes, 5 eran los fundamentales. Entre maestros, entre padres de familia, entre la escuela, me parece que era con la cuestión técnica, ¿sí? Capacitación técnica, algo así, y no recuerdo la otra, ya mi memoria se va escapando. ¿Sí? Interesante. Pero después viene una propuesta súper interesante y en todas ellas estaba implícito, vamos, la comunidad de aprendizaje. Debe haber estado esta cultura de la comunidad de aprendizaje. ¿Sí? Se le llamó a este proyecto y acuérdate que César Cole dice que es una comunidad de aula, al interior del aula. Yo le digo es una micro y luego una macro escuela y luego una supra, la regional. Es decir, la de zona. Acá diríamos la de zona. Él le llama regional, pero acá le ubicaremos la de zona. Vino el aprendizaje entre escuelas. Muy buenos lineamientos, pero los directores nunca se enteraron de esos lineamientos, ¿sí? Porque no hubo quien se los acercara y se los explicara
y los agarrara de la manita, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿cómo funciona el aprendizaje entre escuelas? Pues nada más se simuló. Fíjate, te voy a platicar cómo es que no nos constituimos conscientemente en una comunidad de aprendizaje. Yo estuve dando un seguimiento en las encuestas que se aplicaban, porque se aplicaban encuestas, cuestionarios, ¿sí? Y estuve dándole seguimiento a las secundarias generales del Estado, ¿sí? Me llegaban a mí las encuestas y yo organizaba toda la información y sacaba inferencias, ¿sí? Del aprendizaje entre escuelas, se les preguntó a los maestros, a ver, de su asistencia al aprendizaje entre escuelas, si sabía que iba. El 50% de maestros no sabía que iba. Fíjate nada más. ¿Por qué no sabes de qué se va a tratar? Pues es que no me han informado. Y estoy seguro que sí les informaron, en la mayoría de los casos. Pon tú que un 20% no se les llegó la información, porque sí habemos directores que no comunicamos, ¿sí? Bueno, el 50% que no sabía a qué iba. Y de esos que sabían a qué iban, ¿quiénes llevaban que compartir? 50%, es decir, el 25% del total, ¿sí? De 100 maestros, lo voy a manejar un número, de 100 maestros, 50 no sabían a qué iban y solamente 50 sí sabían a qué iban. De esos 50 que sabían a qué iban, ¿sí? No, solamente 25 maestros llevaban que compartir. Entonces ahí está cómo está la comunidad de aprendizaje. Pues es que está mal organizada, ¿sí? Y de esos 25 maestros, 10 o 12 maestros decían que les hicieron observaciones importantes a lo que compartieron y que les iban a ayudar a mejorar su práctica. Entonces solamente 12 de 100 maestros finalmente aprovecharon. Y eso todavía me sustentó más mi inferencia que había establecido, ¿no? Solamente el 10% de los maestros tienen praxis y el 80% están en práctica, porque seguramente un 10% ni siquiera asistió a esas reuniones, ¿sí? Una comunidad de aprendizaje debe plantearse el proyecto, es un proyecto transformador, ¿sí? Social y culturalmente, ¿sí? Así se define una comunidad de aprendizaje, que tiende a beneficiar a toda una comunidad, ¿sí? A todos manejarles la misma información, el mismo conocimiento, etcétera, etcétera, y se busca que todos sean beneficiados, ¿sí? Entonces, así se tiene que proyectar. Si no se proyecta así, estamos en todo caso simulando que es una comunidad de aprendizaje, pero no estamos conscientes de cómo debe proyectarse, cómo debe de conducirse y finalmente cómo debe de evaluarse. Porque hay que hacer una evaluación de todo lo que haces, ¿sí? Y bueno, para apropiarnos de esto y que los maestros seamos formados de manera muy consciente en esto, va a costar mucho trabajo. Pero se tiene que intencionar. Si no se intencionan las cosas y si no se es eficiente. A ver, hay dos conceptos para lograr la calidad, importantes. Ser eficaz y ser eficiente, ¿sí? Y entonces puedes lograr la calidad de lo que tú hagas, ¿sí? De lo que tú hagas, de tu trabajo. Porque tu trabajo tienes que finalmente obtener resultados que sean de calidad, ¿sí? ¿Qué significa ser eficaz? Que tú te propongas algo y lo logres. Que digas, me voy a proponer hacer esto, que finalmente lo evalúes y lo lograste, entonces fuiste eficaz. Si no lo lograste, no fuiste eficaz. Y había que revisar por qué no. Porque no todo depende de tu intención. Depende también de otros factores, ¿sí? ¿Qué significa ser eficiente? Para lograr eso que me propongo, tengo que optimizar los recursos que voy a utilizar. Porque a veces contamos con muchos recursos, pero no los sabemos aprovechar, ¿sí?
¿De qué sirve que yo tenga la mejor computadora, pero si no la sé manejar? No soy eficiente, ¿sí? ¿De qué sirve que yo director, tenga una plantilla de maestros donde hay maestros que están bien formados, que tienen, saben hacer trabajo colaborativo, cooperativo, pero no los aprovecho, no les delego funciones, ¿sí? Hay personas que no saben delegar, directores que no saben delegar, ¿sí? El director tiene que saber qué delegar, ¿sí? Cómo delegar, qué delegar, a quién le va a delegar. Todo eso lo tiene que revisar, ¿sí? Porque no le vas a delegar una tarea a alguien que no te reúne las competencias para hacer esa tarea. No, no, porque los resultados esperados así van a ser, malos. No, delégale esta función, esta tarea, a alguien que tenga las competencias y ofrécele todos los recursos que va a necesitar, porque no lo mandes tampoco a la guerra sin fusil. La gestión, Ara, es muy compleja. Hacer la gestión de una escuela. Mira, yo te decía que me encontré con maestros que fueron mis alumnos en la normal y que fueron grandes maestros, muy buenos maestros. Pero ahorita con esta ley de profesión docente de la reforma del 2017, sí fue otras cosas que no estuvieron bien. El hecho de que todos podían tener la posibilidad de participar en la promoción. Yo, maestro frente a grupo, podía ser, quiero ser supervisor, participo. Y porque dominaron bien el conocimiento, porque es un examen de conocimientos, ¿sí? Esa capacidad de retención les permitió, de memoria pues, les permitió sacar buen puntaje y ya fueron supervisores o directores. Y la mayoría no las hizo. ¿Por qué? Porque no tenían las competencias para ser director o ser supervisor. El hecho de que yo sea un buen maestro frente al grupo no me garantiza ser un buen director, porque se requieren de otras herramientas, de otras competencias, ¿sí? De otros saberes, ¿sí? Y es algo más complejo, es algo más complejo, ¿sí? Porque se tienen que jugar liderazgos situacionales, ¿sí? Liderazgo en cada dimensión, en cada momento, ¿sí? Y bueno, nuestra labor es muy compleja, es un reto ser maestro. En el ámbito en que te desenvuelvas es un reto. Sí. Y bueno, también es un reto apropiarte de nuevas metodologías, nuevas propuestas. Primeramente hay que conocerlas, hay que analizarlas, hay que valorarlas y entonces llévalas a cabo, ¿sí? Con ese Claro. conocimiento, ¿sí? Porque si lo haces al aventón, pues pueden resultarte las cosas bien, pero no siempre, no te garantiza. Por esa capacidad de intuición que puedas tener, no te lo garantiza, ¿sí? Entonces sí hay que prepararse mucho. Nuestra formación siempre debe ser permanente, permanente. Y es importante que siempre estés integrado y además incluido en todas las comunidades de aprendizaje que sean necesarias. Yo te aseguro que tú con este proyecto, de cada uno de los que nos presentamos aquí contigo, te deja muchos aprendizajes, ¿sí o no? Y nosotros a la vez, que aquí también nos llevamos aprendizajes, ¿sí? Entonces, eso es lo que te deja una comunidad de aprendizaje, esas son las ventajas que tiene una comunidad de aprendizaje. Ese es el propósito fundamental. Yo le apuesto y estoy apasionado, ¿sí? Por las comunidades de aprendizaje y por todo lo que tenga que ver con nuestra práctica docente, con la educación, ¿sí? Sí, en definitiva, pues creo que hablar de comunidades de aprendizaje, bueno, involucraría además muchos otros elementos. Creo que aquí fue una probadita muy rica de cada uno de estas cosas que integra. Y yo creo que como reflexión final, pues estaría justamente dar esos primeros pasos. Nada nos garantiza el éxito, pero siempre que seamos conscientes y que vayamos realizando una evaluación sistemática, vamos a poder lograr alcanzar esos propósitos que nos podamos establecer. Maestro Alejandrino, de verdad que disfruté demasiado esta conversación. Le agradezco nuevamente el honor que me da al tenerlo en este espacio de Tardes de Café. Espero que en algún otro momento podamos conversar de otras cosas o poder profundizar en este tema tan interesante.
Y pues me gustaría que ya de manera pues final, si ya usted no quiere compartir algo más, pues podamos ya concretar esta Claro conversación. que sí. Sí, sí, porque siendo respetuoso de los tiempos, híjole, una disculpa. No, no se apure, maestro. Me dijiste 50, 60 minutos y mira, hora y media. Así pasa cuando Así hay es. tanto Ahora, que luego nos llegamos a compartir. apasionar. Nos llegamos a Claro que apasionar. sí. Pues a mí me dio mucho gusto y te agradezco que me hayas invitado porque pues yo creo que sí es importante desahogarnos un poquito, pues, es generar estos espacios para compartir nuestras experiencias, nuestros apasionamientos, nuestros pensamientos, incluso nuestros sentimientos, ¿sí? Por Nuestras supuesto. posturas, no tanto ideológicas, ¿sí? Sino sí nuestros posicionamientos teóricos. Es importante que los compartamos en el seno de una comunidad de aprendizaje. Esa parte es importantísima, ¿no? Compartir nuestros posicionamientos teóricos y nuestras experiencias de haber llevado a cabo esos posicionamientos teóricos, ¿no? ¿Sí? Sí, esa Entonces yo te posibilidad de diálogo. deseo que sigas teniendo mucha aceptación de tu proyecto. No lo abandones, no te me... Si algún día invítame otra vez y aquí estaremos para Claro impulsar tu que proyecto. O invita a otros compañeros porque es importante que también se escuchen diferentes voces, diferentes planteamientos, diferentes experiencias, porque nuestras experiencias son diferentes y todas son importantes, pero son diferentes. ¿Sí? Y no es precisamente por lo que tenemos tantos años de servicio, sino porque hemos experimentado. De ahí viene la experiencia de experimentar. Pues me dio mucho gusto, Ara, y ya no te quito más el tiempo. pues con esto damos por Pues concluida. vamos a cerrar con un saludo, con un Claro, café. Mira, más ¿alcanzas a arribita verlo? para que la puedan ver. Ahí se ve. Ahí, la maestría, Claro el que sí, símbolo de maestro. la maestría, lo llevamos bien penetrado. Muchísimas gracias por esta tarde de café y pues damos por concluida, esperando pues vernos pronto nuevamente en estos espacios. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ara, perdón. Entonces, cerramos, ¿ok?